este vídeo veremos cómo podemos crear las plantillas de los boletines de notas. No te pierdas la segunda parte en la que veremos cómo aplicamos estas plantillas directamente en los grupos base. Vamos a empezar. Para acceder a las plantillas debes ir al menú principal en el apartado de plantillas de boletines de notas. Accede a este apartado y crea con el botoncito más tu primer boletín de notas. Una vez lo tengas creado, directamente se abrirá esta pantalla. Como ves, tienes una hoja en blanco. En la parte izquierda tienes los componentes, donde tendrás los diferentes elementos que puedes arrastrar en la plantilla, y luego tienes el editor y la fuente de datos. Paso a paso iremos viendo en qué consiste cada uno de estos apartados. En primer lugar, debemos arrastrar cada uno de estos componentes a nuestra plantilla. Así crearemos el esquema que queremos mostrar o queremos entregar a las familias y alumnos. Para empezar, podemos crear un título y cualquier elemento que creemos nosotros lo podremos editar y modificar en cualquier momento. Por ejemplo, el título será Evaluación 2022-2023. Con el tamaño de fuente 20, le podemos cambiar también la fuente de la letra y editar los colores. Por ejemplo, el relleno que sea de color verde, las esquinas redondeadas y que el texto esté en medio. Como ves, puedes editar de la forma que te interese más para que así coge la estética que deseas en tu documento. Una vez tienes el elemento que querías, puedes ir a añadir otro componente. Por ejemplo, crearemos otro título aquí, que será para añadir los datos del alumno. En este caso, le pondremos de fuente 15. Aquí irá el nombre del alumno y el color negro ya nos va bien. Vamos a crear otro. El apellido, con las mismas características del anterior. 15 de fuente y el título que sea apellido. Una vez lo tengas, puedes modificar aquí las medidas de cada una de las celdas y luego aplicaremos también la parte de la fuente de datos, en la que arrastraremos directamente de cada uno de nuestros alumnos, es decir, de la información que ya tenemos en el apartado del grupo base, lo que queremos que se muestre directamente aquí. Así que aquí añadiremos otro texto donde aplicaremos realmente el nombre de este alumno y otro texto aquí que será para añadir el apellido. Seguimos ahora creando lo que sería la estructura de nuestro boletín. Por ejemplo, yo querré que al final de todo de mi boletín aparezca el logo del centro. Para hacerlo, simplemente elige el componente imagen y lo arrastras en la parte del boletín en el que quieres ponerlo. En mi caso, será en la parte inferior derecha. Una vez seleccionado, puedes ir a poner una imagen directamente desde una URL o seleccionar el logotipo del centro. Al tenerlo ya subido en nuestro apartado de centros, ya lo puedes arrastrar directamente. Seguimos añadiendo información. Por ejemplo, yo quiero separar lo que sería la información del alumno a nivel de datos personales de la parte evaluativa. Por lo tanto, puedo añadir también una línea divisoria. Como veis, esto dependerá de la estética con la que quieras crear tu boletín. Aquí también puedes añadir un ancho distinto al que tienes puesto y escoger otro color que te guste más. Finalmente, escoge la posición. Una vez lo tengas hecho, es el momento de pasar ya a la parte de evaluación, es decir, cómo importamos las notas. Para hacerlo, yo aplicaré un apartado que es una tabla de notas en la que pondré cada asignatura y 4 columnas más, en las que pondré la nota media, la nota del proyecto, la nota de actitud y finalmente un comentario de cada una de las materias. Para hacerlo, primero voy a indicar mediante un título que esto es la evaluación.
evaluación, lo pondré más pequeño y de color verde. Genial. Una vez lo tengo, ahora sí, aplicamos la tabla. Cogemos el componente tabla de notas y lo arrastramos en medio de la pantalla. Esto lo podemos cerrar y aquí directamente le ampliamos o cambiamos el número de columnas que nos interesen. En mi caso, como os he dicho, voy a aplicar 4 columnas nuevas donde habrá la información, además de las asignaturas. Por lo tanto, tendré 5 columnas. Voy a la tabla de notas y aquí escojo de columnas, quiero 5 y de filas aplicaré solamente 3 materias, solamente para hacer el ejemplo. Vosotros vais a poner tantas asignaturas como tengan que aparecer en el informe. Podemos cambiar el ancho del borde y también editar el color si lo deseamos. Una vez lo tengo aquí, voy a editar para que quede todo más estético. Este apartado vamos a ponerlo aquí y aquí también arrastraremos el nombre y el apellido. Vale. Seguidamente, aparte de poner la evaluación, también quiero poner una diana donde tenga la evaluación competencial, en la que pondré las 4 competencias transversales con las que trabajo en cada uno de mis grupos. Para ello, voy a crear otro título. Pulsando encima de uno que teníamos creado con botón derecho, tengo la opción duplicar y esto me permitirá que simplemente tenga que moverlo y editar el texto. Arrastro para que se me vea todo el texto y aquí, como componente, añadiremos una diana de evaluación. Aquí la tenemos. De la misma forma que hemos hecho con los otros componentes, también podemos cambiarle el color para poner el que más nos guste. Por ejemplo, vamos a seguir todo con el verde. Después, quiero poner un comentario del profesor o del tutor. Por lo tanto, duplico este y le pongo aquí el comentario del tutor. Por lo tanto, añado un componente que sea de tipo texto. Aquí lo tendremos. Y finalmente, ya para acabar con nuestra plantilla, crearemos otro comentario, pero que sea general del grupo. Es decir, para que las familias, en este caso, sepan cómo hemos trabajado durante este trimestre o durante esta evaluación. Por lo tanto, aquí pondremos un comentario general. Y de nuevo, seleccionamos el apartado texto y lo añadimos en la parte inferior. Si vemos que en este caso queda muy pegado con el logo lo podemos mover o podemos cambiar cualquier elemento durante la creación de la plantilla. Una cosa muy importante es que siempre que tengamos que salir de la plantilla o a cambiar un dato, le debemos dar a la opción guardar boletín. Así nos aseguramos que podamos seguir trabajando cuando volvamos a acceder a esta página. Una vez creada lo que sería la parte de la parte estética del boletín, es el momento de añadir desde la fuente de datos cuáles serán los datos que vamos a trabajar en cada uno de estos apartados. Como os he dicho, la información no debemos escribirla directamente en cada uno de los elementos, sino que directamente nos permite arrastrar la información que ya tenemos generada en los grupos base. Para hacer esto, vamos a acceder aquí donde pone fuente de datos y vamos a pulsar encima del lápiz. Como veis, hay 3 apartados. Uno es datos generales, que serán datos que influyen de la misma forma a todo el centro. Es decir, el nombre del centro, la dirección, el código y también, por ejemplo, podríamos poner la evaluación. Como la evaluación estamos haciendo la misma a todos los alumnos de este trimestre, por ejemplo, podríamos poner que sea una información genérica.
Luego tenemos los datos del estudiante, que como su nombre indica, afectan únicamente al alumno en concreto. Por lo tanto, sería el nombre, el apellido. Y aquí, además, también podéis añadir un nuevo grupo de ítems. Por ejemplo, si quiero poner un comentario del personal del alumno, pues en este caso vamos a crear aquí uno que sea comentario, añado un ítem y será crear el comentario del tutor, que será un texto específico por alumno. Y luego crearé otro comentario que será el general. Y este comentario general será común para todos. Es decir, en cualquier momento yo determino cuál será la información que irá relacionada con el concepto que he creado. Por ejemplo, también podríamos crear, que lo vamos a ver en el apartado de datos de gráficos y tablas, que podemos generar celdas o datos que sean numéricos o con iconos. Una vez tenemos este apartado, donde ya tenemos los dos comentarios, vamos a pasar a elaborar lo que sería la parte de gráficos y tablas, es decir, las notas. Para hacerlo, nos vamos al apartado de datos para gráficos y columnas y crearemos un primer grupo que será para la tabla de notas y otro que será para la diana de evaluación. Para hacer el primero, creo un nuevo grupo en la que será su título, tabla de notas, y creamos cada uno de los diferentes ítems. En primer lugar está la asignatura, que corresponde a la primera columna. Este será común para todos. Luego creamos otro que será la media. Y la media final será con un texto específico para cada alumno. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa en la media final es que ya tenga un valor condicional aplicado, es decir, que le salga que si el alumno tiene un 9, le salga un sobresaliente. Luego evaluaré la parte de proyectos, que estos sí tendrán una nota numérica, por lo tanto tienen un número. La actitud, que tendrán un icono para completar esta información. Y finalmente, una observación. Tendrá de configuración un texto específico para cada uno de los alumnos. Vamos a hacer lo mismo con los gráficos. Creo un grupo nuevo que será la diana de evaluación. Y aquí añadiré las diferentes competencias con las que voy a trabajar. Por ejemplo, la digital, la lingüística, la de aprender a aprender y la emprendedora. Y cada uno de ellos será mediante un número, aunque estos al final estén dentro de una diana de evaluación. Añado el número y una vez lo tengo todo hecho, ya le puedo dar a guardar. Ahora lo que tendré que hacer será relacionar en cada uno de los campos que he creado cuál es la información de la fuente de datos a la que está relacionada. Por ejemplo, el comentario del tutor. En el texto del comentario del tutor, aquí va a ir, veis que aquí en la fuente de datos ya aparece, la parte de comentario del tutor. Por lo tanto, pulso encima y ya lo tengo relacionado. Lo mismo hago con el comentario general. Pulso encima y relaciono el apartado comentario general. Vamos ahora a activar también los datos generales para vincular el nombre y el apellido. Pulso en el apartado de datos, me voy al apartado de datos del estudiante y activo el nombre y el apellido, porque quiero que me aparezcan aquí en la fuente de datos para relacionarlos en nuestra parte del boletín. Así que accedo al apartado de nombre, pulso encima del texto y le digo que aquí va el nombre del alumno y que aquí va el apellido. Genial. Ahora es el momento de vincular la tabla. Es decir, para hacer la configuración de la tabla, simplemente vamos a pulsar encima de la tabla y aquí os aparecerán las dos opciones. Una es la tabla de notas que hemos creado y la otra la diana de evaluación. Primero configuramos la tabla de notas y es el momento de configurarle el título a cada una de ellas. Para hacerlo, pulsamos en configurar y aquí le diremos primero que queremos trabajar por columnas. En este momento vamos a asignar a cada una de estas columnas cuál es realmente de las columnas que hemos creado la que queremos aplicar. En la primera columna irá el nombre de la asignatura, en la segunda la media final, en la tercera el proyecto,
en la cuarta la actitud y finalmente en la quinta la parte de observación. Y le damos a guardar. Ahora ya tenemos configurado lo que sería la tabla de notas. Luego veremos cómo aplicamos las notas en el siguiente vídeo. Vamos a aplicar ahora de la fuente de datos también la diana de evaluación. Simplemente pulsamos encima y aquí le diremos que queremos trabajar la diana de evaluación. Como ya tenemos los conceptos de cada una de las competencias que queremos trabajar de forma transversal, la nota ya se pondrá de forma automática. Ahora iremos a esto. Vamos a guardar y dejaremos ya creada nuestra plantilla. Ahora, id al siguiente vídeo donde veremos cómo aplicamos realmente esta plantilla a cada uno de los grupos base.